En este lugar, hermanos, vamos a encontrar un pasaje muy lindo para los cristianos. Y Katañani, hermanos, más suma chamanchavi arunaki wasataki. A ver, naya suma kanaistasin cuaderno abstuka uka lugar leit kanyanoka. Akamsiwa. Ukamaste karit amparana kamaro ay taptata kong korina kamaro majak chamay churabham. Ukatsti chikap taki takaphama ukamat ukam wechto kayuha walip tanya pataki. Ukatsti haniraki mayampsa keususinya mataki. Takinimpisa sumangkanya sarnakanya takapkhama komahakanya sarnakawina hanuka ukampisti haniu kitis tatituro unikat kaniti suma muitasipkhama ukataraki diusan waqtat khispiasiñapa chaqtayasisipkasma hanipuni haruk apisiña chuymaru sapinta yasipjanti raíz de amargura y sauchachasti ukamaulurana mahukaman kalaikukiu hilir yuqall wawaña alhasina humanakaj yatipqtawa y sauchachaja aukipat hiliri wawaña aski waqtabi wasitat katuqañ munkanu kaja haniu aukipaj churjanti wal hachkan ukampisa hanipuniwa kutaykanti tatito bindispan alakpachankiri Dios tata akauruna tatay palkhait apkhitay akasumaruna kama chikapuni urasaha human takiman sarkasina karkhapta awatirina kasa orasah tatay ampar ayakhap orasun Lorenza ay taptat kongkorina chamchurap khamsaragi sarumana chamamay churap khita tata hanekina nakatar masipkhistati. Señor, danos tu fuerza, tu fortaleza. ¿Cuántas veces, Señor, en esta carrera cristiana hemos sentido el cansancio? Señor, muchas veces hemos querido bajar las manos, dejar de predicar. Señor, danos tu fuerza. A mis pastores, qué admiración, los siervos de aquí. Señor, yo te ruego que nos des, Señor, tu fortaleza espiritual. Necesita tu atatay. Gracias, Señor. El título de este mensaje hemos titulado Corramos la carrera espiritual con excelencia hasta llegar a la meta. El escritor de este pasaje bíblico, el autor del libro de Hebreos, hace una analogía, hace una comparación con un atleta, con un cristiano. ¿Me han entendido ahora o no? Los que han entendido digan amén. Aymara tacha también saber. Acá tatito narup khilkhirija igual tayaskiwa tatitun takin saraña wawana kaparuja mat y jurakimpe. Amén. Ya ves, Aymara pine amén sabhachata ve. Kaukanis gloria a Dios sabtakhilatanak ya. Está comparando. Está, hermanos, haciendo una comparación. Eso se llama analogía. Está haciendo, hermanos, con un atleta, ¿no? Para que me entiendan, hermanos, yo les voy a contar una experiencia personal. Hermanos, yo salí del colegio a mis 22 años, el colegio nocturno Franz Tamayo en la ciudad de La Paz. El año, hermanos, que me estaba promocionando, el director dice: este año vamos a clausurar con una carrera pedestre.
Los jóvenes que van a participar y al ganador vamos a dar esta copa. Nos ha mostrado una linda copa. En mi curso tenía en ese tiempo un famoso atleta, se llamaba Ricardo Condori. Él, hermano, viajaba, hermanos, a Brasil, a Argentina, salía en periódicos, pero estaba en mi curso. Mira, lo más lindo era hermano evangélico, pero yo no era todavía evangélico. Este hermano, Ricardo Condori, era el famoso, pero era más bajito que yo. Más o menos hasta las orejas me llegaba. Entonces, hermanos, el director dice, vamos a dar un premio. Y yo, hermanos, tenía 3 meses para prepararme. Miraba a mi compañero del estudio, Ricardo Condori, al famoso atleta, y decía, no, yo le gano a él porque soy más alto, tengo pies más grandes que... Pero, hermanos, ¿sabes? El día del atletismo, de la carrera, el profesor de física hace reventar su petardo. Todos estamos preparados con calzoncillos cortos, todo listo, anumerado. A ver, escuchen, esto tienes que entender, así es. Cuando Dios nos ha llamado, estamos corriendo. Estamos, hermanos, como un atleta y muy pocos van a llegar. Otros van a cansarse en medio camino, otros van a desmayar. Pero sabes, el Pablo dice, tenemos que acabar la carrera. Digan gloria a Dios, aleluya. Tenemos que llegar a la meta. Yo, hermanos, estoy predicando 40 años, pero no me siento que he llegado todavía. Cuando esté cerca, hermanos, me partirá como Pablo. Sabía, hermanos, que va a morir. Sabía qué día le van a cortar la cabeza. Escribió a Timoteo y ha acabado la carrera. Todos estamos corriendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí no estamos compitiendo con el pastor, con otro luterano, Misión Boliviana, Poder de Dios, nada. No estamos compitiendo. Aquí todos somos compañeros de la carrera. Todos somos. Allá en el cielo no nos vamos a presentar, hermanos, yo soy de esta iglesia. No. Allá, hermanos, en el cielo garantiza la sangre de Cristo. Aleluya. El que está pintado con la sangre de Cristo, eso entra a la patria celestial. Los nombres de esta tierra nos han dividido. Pero sabes, hermanos, tenemos que pensar en una iglesia mística, universal, donde Cristo ama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces, hermanos, yo empecé a correr sin experiencia. Éramos más o menos unos 120 atletas. Hermanos, yo quería ganar. Cuando reventó, yo alargué mis pasos. Ricardo Condori lejos he dejado, pero el otro era más experimentado en la carrera. Yo, hermanos, en medio camino ya me sentía ganador, agarrando la copa. Pero cuando, hermanos, faltaba 1 kilómetro más o menos para la meta, Ricardo Condori de atrás me está persiguiendo poco a poco. Tap, 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 tap. Y yo esforzándome. Hermanos, mire, hermanos, era tanto el cansancio que mi lengua como corbata salía. Hermanos, salía así. Y había, hermano, mira, había ahí, hermanos, alguien, una movilidad blanca, Cruz Roja, 110 que nos perseguían. Había un joven, hermanos, en el auto blanco. Por eso escuchen, a ver, qué importante es el aliento. ¿Sabes qué decía? Joven, adelante, no te dejas vencer. Yo, hermano, cuando hermano, decían eso, yo más, hermano, me esforzaba. Ricardo Condori no puede ganarme a mí. Mire, hermanos, eso es bien importante. Esta palabra está hablando de eso. Está comparando con un atleta la vida cristiana. Todos estamos corriendo. ¿Necesitas aliento o no necesitas aliento en la carrera? Hermano, había también otros que me alcanzaban bolsitas de agua. Joven, chupa, yo chupando grave, hermano. Esa agüita era, mi hermano, bien necesario. En la carrera cristiana también es bien necesario la palabra del Señor. Esta palabra refresca. Esta palabra nos alienta. Diga gloria a Dios, aleluya. Por eso todos
los días tenemos que nosotros alimentarnos de la palabra. Sapuru liñasa, sapuru istañas tatitun ercapa, akankiwa tatitun halkiru manakapa. Hani iglesia rikiru tañamakiti. Amén. Estoy viendo que todos están abriendo su boca aquí, les interesa, ¿no? Hukunta si putakai tatitun erpani ya. A ver, kun hams man cantan. Akamay chalmuntan. Oh, mandaitan hamnay. Wakan ham, chalmantay ki ukam. A su nombre. Hukunta phamay, a ver. Tatitun erupa. Choyame sa phamay, gloria a Dios. Amén o no amén. Entonces, mire, hermanos, la carrera cristiana aquí está haciendo una comparación. Por eso dice, hermanos, Ukamaste karhatam paranakama, ay taptat con corinakama. Me acuerdo, hermano, este ejemplo de mí. Faltaba, hermanos, unos cuantos cuadras. Estoy esforzando. Ricardo Cotoría me ha ganado. Pero lo segundo tengo que llegar por lo menos. Un quistape me ha dado aquí, hermanos. Un calambre. Me he caído. Bien triste he llegado. Y camillas a la meta. ¿Te das cuenta? Pero ahora yo digo, hermanos, al cielo no quiero llegar en camillas, quiero llegar corriendo, porque Dios nos va a dar la fuerza. El Señor nos va a dar la fuerza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Jesús, Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden perjudicarnos? ¿Qué cosa nos puede perjudicar para no llegar al cielo? Porque aquí habla inclusive, dice, Ukatsisipi, ¿no? Ukatarak chakaya sisipkasma, tatitun wachtata kispia siñapa. Hermanos, los calvinistas dicen, hermanos, salvo, siempre salvo. No importa, chupas, bailas, tienes 5 mujeres, igual llegas, estás destinado, dice. Pero hay otro, hermanos, otro también muy, hermano, contrario, los armenianos. Cualquier pecadito haces, ya has perdido la salvación. Entonces el cristiano un día está en el cielo, otro en el infierno, otro día también. Pero hay otro término intermedio, se llama los wesleyanos. ¿Sabes qué dicen los wesleyanos? Ha definido bien Juan Wesley de la salvación, y eso está de acuerdo a esta palabra. La salvación, dice, hermano, es un regalo del Señor. Hay que cuidar con temor y temblor. Digan gloria a Dios, aleluya. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo puede ser un cristiano, hermanos, si tiene, hermanos, si tiene, o sea, los calvinistas dicen, salvo, siempre salvo. Estás destinado para salvarte. Pase lo que pase, vas a llegar al cielo. Y otros lamentablemente van a ir al infierno, dicen, no. ¿Sabes? No es así. Hermanos, la Biblia nos enseña que muchas veces puede correr el riesgo de perder la salvación el cristiano. Hay que cuidarlo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Entonces, para cuidar, hermano, hay que alimentarse. Aquí dice, hermanos, hay taptat con corina camaro. Ya. Amshurabham. Karhat amparana camaro. Kun hamshurna. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Sabes? Uno de los, hermanos, los secretos, no sé si ustedes han leído biografía de Juan Wesley, Spurgeon, Lutero, tantos hermanos. Lutero, por ejemplo, hermanos, una noche enterita se ha pasado orando. ¿Saben ustedes lo bien, los pastores? Tenía un problema grande. Alguien le pregunta, ay, Martín Curita, dice, ¿qué harás? Porque el Papa te va a quemar, ha dicho. Él ha sonreído porque toda la noche había orado y dice, Jehová es mi castillo, mi fortaleza, aleluya. Y ha ganado la batalla en la oración. Hermanos, solamente estaban yendo, hermanos, con el Papa para encontrarse, para dar su estocada. Me gustaba mucho un famoso boxeador, se llamaba Mike Tyson, se llamaba. Subía, hermanos, al ring de un golpe al suelo, su tirada, hermanos, del enemigo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Sabes cuándo vas a, hermano, tener fuerza espiritual?
ay taptat con corinaka, ixtanuka amka tocayanija, oración, ayuno. Diga gloria a Dios, aleluya. Tienen que empezar a ayunar los pastores si no están ayunando. Hermanos, tenemos que empezar a ayunar. Tenemos que empezar a orar. La Biblia habla, hermanos, de oración. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios hombre, ayunaba, oraba en las madrugadas. ¿Cuánto más nosotros? Sabes, hermanos, alguien dice, quiero ser famoso, ¿no? Hoy día quiere ser muchos famosos. Quiero estar en televisión, radio, todos. Quiero que me inviten así, ¿no? Sabes, hermanos, un siervo decía así, no busques eso, dice. La fama está en el cámara secreta. El Señor, ¿qué dice? Dice, ora al Señor, al Padre que está en el secreto, y te recompensará en público. Dice, ¿sí o no? Dice. Gloria a Dios. Conjuntonak. Yupay chirinak. Hupanak takasipkiwa. Wali untatañ munt. Rey de paz camausarañ munt. Rey de paz, hermanos, yo he hablado con los jóvenes. Cómo oraban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La oración es, hermano, un alimento que nos da fuerza. Digan gloria a Dios, aleluya. Levantar las manos caídas. Ay tap hamseu qarhatam paranaka. Ay tap tat con corinaka. Chikapta yap jamaya. Tikuska kiñani. Qué lindo, hermano, este pasaje. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los obstáculos? Kunasi vasar atakistaspa. Hermano, en un atleta, ¿qué cosa se presenta? Hay obstáculos. Una piedra puede ser. ¿Acaso no ven carrera de Dakar, por ejemplo? Algunos se quedan en medio camino porque su coche, hermano, no puede cruzar, hermanos, el río. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre, amén. Gloria a Dios. En el camino se presenta. Utjiu, hermanos, takin hakuna imani atajunaka, langtañanaka. Hermanos, ustedes piensan que en los 40 años que he predicado no he pasado prueba de todo. ¿Me estás escuchando? Colquetocota, política, sexo opuesto, todo. Pero, hermanos, hay que vencer. No des lugar al diablo, dice Santiago. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. A ti, Cañazaba. Tatito, hermanos, camiste jopaxeja. A ti, jomaititanicha. Aujanis, gloria a Dios, Saptajilatanaka. Kitinacas, hermanos, contas en Jesucristo, si va. Camiste, Nayak, copian para auquicar, contas, o camaraquiwa. A ti, Pirinacas, contas, pero a ti, Pirinaca. Al subhamcha, Kitinaka. Kitinacas, hermanos, contas en alakpach, auquil, la runa capal, copian para paruja. Wale achatar supam Kitinacasa. Utjiu tatitun takipanja kaltirinak. Mamara, pamara, pescamara, tuncamara. Y jurineka utkipi. Ukaste kutawai japri kiparo. Umanta tausar nakasipki. Pastor naktoke. Unikapta tanicha. Nayawal unikawait. A su nombre. Oh, pastor naktoke da kao unikawait. A ti prea se voy a kuno y man tentación ampi. Hasta penca iglesia quiere apri. Si japoniwa. Taki kuno kayantanaka. A ti prea sawa. Mati joven utkaponiu kuna imani. Ukati jorina ka javerista precha. Hupanaka pasela que puri pre. Haniwa. Amén sabjama y gloria a Dios. Amén sabjamcha. Chasti, na 30 minutos, pero no se caojarchi. Esta precha gilatanaka.
Ma atleta kunaru sareja. Kulka tokrisa. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios abtajilatanaka. Chajiwasa ukamara kitsaras pachatan ha. Wachtau katokanyataki. Hisa. Kaukanis gloria a Dios abtaj, aleluya. ¿Sabes, tatito narupaja, hermanos, siwa? Acá 1 Corintios 9, 24, 25, janja. Si pígila tanaka. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yo, hermanos pastores, no estoy jugando. Yo he tomado, hermanos, el ministerio pastoral, el evangelio en serio. En serio. Yo no estoy, hermanos, jugueteando. Desde el momento que conocí al Señor, he dejado mejor trabajo. Mi novia con quien tenía que casarme, ya estaba fijado la fecha. Hermanos, yo no estoy jugando. Y no quiero jugar. Quiero, hermanos, pelear la buena batalla. Aleluya. El evangelio no es un chiste. He visto toda clase de manifestaciones, hermanos. Mira, 40 años. He nacido en un tiempo, no había, hermanos, eso de hablar lenguas. Hermano, había la iglesia santidad, los luteranos, van a disculpar, hermanos, no aceptaban eso. No se cantaba con danza como anoche nosotros cantamos, ¿no ve? Rey de paz, Kuzhay Tokta Siptanja. A ver, cantañancha, a ver, canten, a ver, Rey de paz. ¿Ah? O anoche, ¿qué cosa han cantado? A ver, Divina Majestad, ¿cómo han cantado? En la soledad de mi habitación, clamo a mi Padre que está en el cielo. ¿Cuándo será el día que vuelvas por mí? Qué lindo, ¿no? Mire, Amalak están aquí. Aquí necesita inyectar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén, Sabjama y gloria a Dios. En la soledad de mi habitación, ¿cuántos hemos pasado? Yo, hermanos, como pastor les contaría. Pastores jóvenes que se han convertido en la plaza. Hemos enseñado a predicar, dando oportunidad. Hemos conseguido una esposa en la iglesia. Yo he ido como padre para pedir la mano. He casado y gastado todo. Un día casi me pegan a mí. ¿Qué haces tú? Ese es el precio. ¿De eso te vas a desanimar? Es a veces para llorar. ¿Cómo puede ser un hermano con qué esperanza? Y hermano te paga así. Y lo peor todavía, divide la iglesia. Pero hermanos, corramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. No estamos nosotros corriendo a la deriva. Estamos corriendo con un objetivo. Aquí Pablo dice, todos corren, dice, a la verdad en un estadio, hermano, para recibir una corona corruptible. Aybaran siwa saruntiri, tukusiri, ukatake ukabainanakapje. Pero jiwasastisipi, ukakina kamarakiuti justana, alajpachana, Mak akhir korun kato kanyatak sipi kilatanaka koyakitanaka. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hay que, hermano, anhelar. Yo anhelo con mi corazón. Por eso, hermanos, hay que vencer las tentaciones una por una. Las tentaciones para el pueblo, para la iglesia, para los pastores, todo viene. Pero hay que derrotar. Porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén o amén. Kaukalist ijuska kinyan kilatanako yakitanaka. Ijuska kinyaniti.
A ver, tijuñan yantañan shakama, saitasip jamai hairanak chuy, saitasiñan, estamos corriendo. Espiritualmente estamos corriendo. Allah pajar porin kamau hal kam kamestik iktanja ukamawa ikustan gilatanakula kitanaka. Caujanis, gloria a Dios, sapta gilatanaka. A su nombre, aleluya. Amén o amén. Pero hermanos, aquí en este texto que hemos leído hay obstáculos. Contasip jama. Dice, por ejemplo, la santidad. Sin la santidad nadie verá. Si tú, hermano, manchas tu testimonio, has trabajado, has predicado 20 años, 30 años, si no has llegado ahí, hermano, te has tropezado con un pecado, es terrible. ¿Para qué sirve tanto sacrificio? ¿Para qué? Mire, hermanos, los pastores se han ganado el honor de un respeto en la trayectoria, pero lamentablemente muchos líderes han caído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, hermanos, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Santidad significa, de la palabra santidad viene de palabra odachak, de latín santos, que significa separado, apartado, nuevo y brillante. Amén. ¿Qué había significado santidad? Apartado, separado, nuevo y brillante. Hermano, la carrera cristiana no puede estar manchado. No podemos ser leopardos. Haniu tigriñas aquí tilatanaka. Cheje, cheje. Matimpo hasararak. Matimpo haniu sarkit. Marit huchar por Irak. Umantarak iglesia. Cheje, leopardos. No van a entrar al cielo. Dice la Biblia, hermanos, las ovejitas van a entrar al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que mantenerse brillante. Buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Yo, por ejemplo, les digo, la gente, hermanos, de todo habla. Cuando estoy yendo con mi auto, cualquier lugar, una hermanita por ahí casada, soltera, que se, pastor, llévame. Yo no llevo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gente, el pastor ya había estado yendo con una hermana, dice, ¿no? ¿Dice o no? Brillante tienes que mantenerte en tu testimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie tiene que señalarte, hermano, de nada. Es muy triste en este tiempo. Mira aquel hermano, así nomás, hermano. Dice, así nomás somos los hermanos, dice. Ukamautak pachir bonunaka, ukaratu kamachisa, la kalintan. Nani iglesia mata o kutkanja, wal kantairin. Kamisti kantaya bukam no ve. Kantoktasis kantaya bukam. Universidad romana o quiero pamantan era aquí. Isticha. Iglesia sum cantayas que. Ya kalakrat kun parleja. Chekapuniwa. Wala muy asiñawa. Unikawaite hermanos profetana, kujamanaka hermanos. Haker ingañi. Hermanos, ¿sabes cómo se evalúa el cristiano al atleta? Hermano, cuando hermanos resiste. Cuando, hermano, llega a la meta. Todos son manifestaciones a veces temporales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero, hermanos, entrada, hermanos, universidad, hermano, opean, hermano. Akatkam lakaut agitano que doctora o carocat nami suetra y millanía ya miro tocó hermano supak montero nas jata tu consayata enak. Ya calagrat parlerij. ¿Qué te parece? ¿Cuántos hay así? Nosotros pensamos cuando hermanos hablan lengua, se callen todo, este es espiritual. Lo más triste, hermano, otro día me cuento de hermano,
pastor, si hubo dos, hay pastor, Biblia, si hay, que tim casarta, señor, que, ma hermano, si hay uno, wal, ya calagrat parle, hasta profeta, pendiose, wal, pinruktas, si ukam casarta, señor, que, mai casarás, pastor, supayam piu casarasitat, si pihilatanaka, chahal, siwa. Mire, hermanos, no hay que mirar lo que los ojos ven. El cristiano se conoce en el aguante, en el tiempo se conoce. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo admiro a Lutero, hermanos. Ese hombre, hermano, gracias a ese hombre hoy día tenemos los evangélicos. Hay que dar gracias por ese hombre. Era un valiente santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, ese hombre, hermanos, echa la reforma. Gracias a eso tenemos hoy día la Biblia traducido. Más antes se vendía, hermanos. Una Biblia valía salario de un año. Bendito sea, hermanos, por ese siervo Lutero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hermano, lea su biografía de Lutero. ¡Qué hombre santo! Él podía haber sido rico, el más rico del mundo, haciendo, hermanos, libros, pero él murió pobre. Juan Wesley, Spurgeon, hermanos Bunyan, esos que han fundado las iglesias bautistas, los pioneros. A ver, fíjense, qué hombres santos. Bendito sea el Señor. Para ellos, hermanos, tener plata era pecado. ¿Qué les parece? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡A su nombre! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Tenemos que vencer. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar, hermanos, hasta el final. No puedes quedarte en medio camino. Haniukira se llama Kiti. Ijuska Kiñani. Amancha Sipjama. Oracionampi, ayunumpi. Ukauji wasar waitistan kilatanako yakitanaka. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Amén o amén. Mire, hermanos, si vivimos, hermanos, en la santidad, vamos a vivir, hermanos, en un movimiento sobrenatural. Aquí, hermanos, tengo yo varios ejemplos de la Biblia, como también biografías. Ocurre, hermanos, dice Juan Wesley. Hermanos, era un hombre bajito y flaquito, dice, hermanos. Ese hombre, hermanos, cuando oraba, ¿sabes cuántos días al día oraba? 4 horas. Otro hombre, hermanos, Charles Finney, oraba, hermanos, 12 horas. Cuando había muerto, había dejado hueco la madera. ¡Qué tremendos siervos! Hoy día, ¿cuánto tiempo oramos, pastores? ¡Qué vergüenza! Empezando de mí, no me estoy actando. Después queremos tener unción, ¿no? Dice, hermanos, esos hombres cuando predicaban, sus palabras entraban como cuchillo a los pecadores. Dice, hermanos, estaba sentado cuando dice, hermano Juan Wesley predicaba, un ateo que ha ido a criticar, pero cuando escuchó predicar se revolcaba como gusano. Porque hoy día, hermanos, estamos bajo espiritualmente muchas veces. Puedes tener buen nombre, hermanos, lindo nombre la iglesia puede ser. Hermanos, es como la ciudad de La Paz. ¿Qué significa? La Paz significa una ciudad de paz. Pero ¿hay paz? No hay paz. Todos los días marcha, huelga, gas. Hermanos, un predicador llegó de Venezuela, me dijo, yo llegué a La Paz diciendo que hay paz, pero todo es guerra aquí. Todo lo contrario. Los nombres, hermanos, no dicen nada. Hermanos, lo que está dentro en el depósito del corazón de los siervos, eso es lo más lindo que hay que valorar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Quiero terminar, hermanos, leyendo esta conclusión. La única forma de ser luz en la oscuridad y sal en la tierra es la santidad. ¿Qué cosa había sido? Santidad. Y la paz y la santidad es el resultado de nuestra lucha diaria, procurando poner en práctica las verdades de las Sagradas Escrituras. Perseverancia es muy importante
importante para mantenerse en la santidad. Cada momento debemos vivir con la convicción de santificarnos delante del Señor. El libro de Apocalipsis dice, 22, 11 y 12, el que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, que practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, en mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos, por escuchar. Oremos. Oremos. Saita señan marito. Tatitun takipar sarjata waitanja ikun kalta waitana. Kau kaniki tukui kampuriñani. Hanipun kirasimti. Kunasa kaurakin pasaspana. Kunas hutaspana. Ora sa hermanos usunakas hutaraki Paulos usutarakinwa. Pero pasti tukui kamaut hijo allí. Haniu kirasinya sakiti. Akaru mirkan mai sinyan ma kau karumpi tataich amam churita. Tukui kamaut hijo munta. Naya paspamunta. Ti justo. Parece que ni hakachastua. Naya muyas matunka pescamarampi patunka miras tatito narupa poechi. Ukausa he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Mientras, hermano, estoy corriendo. Hermanos, ora señane. Ampalok tap ham tatitur. Allah pajan kiri Dios tatay.